Hora Kairos Blended Learning School. Lectura crítica. Primera unidad. Primero, comprensión global de textos. La comprensión global de textos consiste en que el lector construya una interpretación general de lo que dice el texto, de manera que al final de la lectura tenga en su mente una idea total, aunque no necesariamente profunda, de lo que el texto comunica, de lo que el autor dice en el texto. Para comprender un texto de manera global se pueden utilizar varias estrategias. Muchas de ellas están relacionadas con los conocimientos que tiene un usuario eficiente de la lengua. El primer conocimiento que utilizaremos para comprender globalmente un texto es el que se refiere a los diferentes tipos de textos y las funciones del lenguaje que cada uno de ellos cumple. 1.1. Tipos de textos y funciones del lenguaje. La función esencial del lenguaje es permitir a las personas la interacción y coordinación de sus acciones mediante la comunicación de significados construidos por un emisor y destinados a un receptor. El receptor, a su vez, se vuelve emisor de los significados que va construyendo. Como herramienta de interacción y comunicación, el lenguaje tiene diferentes funciones. Estas funciones pueden ser: convencer a otro de creer o hacer algo, lo que se denomina función persuasiva o apelativa; expresar emociones, sentimientos o sensaciones del emisor, lo que se llama función expresiva; informar algo a alguien, lo que se denomina función informativa o referencial. En el mapa conceptual aclaramos con algunos ejemplos cada una de estas funciones. Las funciones del lenguaje persuasiva o apelativa puede ser la publicidad, el discurso político, un artículo de opinión, una crítica de arte, la carta y otros. Dentro de la función expresiva encontramos la poesía, la novela, el cuento, el teatro o la carta. La función referencial o informativa tiene como elementos la noticia, el artículo informativo, el texto escolar, la conferencia, la carta también y el cartel. A. Función persuasiva o apelativa del lenguaje. Un discurso oral o escrito cumple la función persuasiva o apelativa del lenguaje cuando utiliza recursos para que el lector u oyente crea que lo que le están comunicando es cierto, y por ello sus acciones deben encaminarse hacia un fin que ya ha propuesto el emisor. Por ejemplo, un aviso publicitario pretende convencer a los receptores de comprar un determinado producto, es decir, de realizar la acción de comprar. La publicidad primero convence al receptor de que el producto que se le ofrece es bueno, o de que realiza determinadas tareas, o de que tiene determinadas características que lo beneficiarán o mejorarán su diario vivir. Y si el receptor queda convencido de eso, entonces la acción más lógica que debe realizar es comprar el producto. Un discurso oral o escrito también puede utilizar sus recursos para que el lector acepte una idea como verdadera o correcta y en consecuencia alinee su pensamiento con una forma de pensar o de decidir o con un enfoque sobre un hecho, un pensamiento, una idea, etc. Por ejemplo, en una capacitación a los docentes se plantea que es importante que los docentes nos capacitemos para atender a todos los niños que llegan a nuestras aulas, teniendo en cuenta sus particularidades y diferencias individuales, pues es la única manera de respetar en la realidad
el derecho que todo niño o niña tiene a la educación. Después de esa capacitación es posible que los docentes pensemos que debemos aprender cómo atender a todos los niños y niñas en el aula de manera eficiente. Si terminamos convencidos de ese planteamiento, luego podemos transmitir y argumentar esa idea, convirtiéndonos en defensores de ella. La haremos nuestra. Es posible también que busquemos la manera de capacitarnos en cursos o leyendo libros que hablen sobre la atención diferenciada a los niños y niñas en el aula. Tipos de texto que cumplen la función persuasiva o apelativa del lenguaje. Medios que utilizan los textos para cumplir esta función. Dentro de los textos que cumplen la función persuasiva o apelativa está la publicidad, el discurso político, los artículos de opinión y la crítica de arte, entre otros. Este tipo de textos tiene la función de convencer a los lectores o espectadores de una idea o de la necesidad de adoptar una determinada posición o comportamiento por medios orales, escritos o visuales. Uno de los medios que emplea la función persuasiva es la argumentación, la cual puede presentarse en diferentes modalidades. Una de ellas es la que crea una necesidad en el receptor y la usa para convencerlo de pensar o hacer algo. En esta modalidad típica de la publicidad comercial, el emisor procura que su audiencia sienta que el producto que se le ofrece satisface sus necesidades y de este modo se sienta inclinado a adquirirlo. Tomemos un ejemplo. ¿Ya se hartó de gastar muchas horas en la plancha? Toby piensa en su satisfacción. Toby elimina dolores y arrugas a la vez. Toby ayuda a que la tarea pueda resultarle más fácil y rápida. En el tiempo que usted se gasta con la plancha en 4 prendas, con Toby usted termina 20. Es perfecto. Funciona para usted que no tiene mucho tiempo y no es buena con la plancha. Llame ya al 22 20 0000. Analicémoslo. Primero, ¿cuál es la oración del anuncio que apela al sentimiento de insatisfacción? ¿Cuál es el problema que identifica el anuncio? Segundo, ¿con qué oración logra el anuncio que el comprador se sienta identificado con una necesidad? Tercero, ¿con qué oración u oraciones ofrece el producto como remedio al problema? Cuarto, ¿qué hace el anuncio después? Quinto, ¿con qué oraciones demuestra que el producto sí soluciona el problema identificado? Sexto, ¿con qué oraciones identifica el perfil de quien podría comprar el producto? ¿Cuál es ese perfil? Séptimo, ¿qué es lo que el anunciante desea que haga el potencial comprador? Octavo, ¿qué hace para lograrlo? Dentro de este tipo de acciones comunicativas que tienen una función persuasiva, podemos también constatar el uso de estímulos visuales y auditivos como las imágenes, los colores o la diagramación para producir sensaciones placenteras en la audiencia, sensaciones que se pueden asociar inconscientemente al producto o a la idea que se ofrece a su consideración. Al inducir esta asociación, los anuncios pretenden generar simpatía en la audiencia por aquello que promocionan. De este modo, se espera que la audiencia se incline por la idea o el producto anunciado. Otro tipo de argumentación que podemos encontrar en la vida cotidiana utiliza la lógica y apela a la razón para convencer al lector o espectador de que un planteamiento religioso, político, social o de cualquier otra naturaleza es cierto. Este es el tipo de argumentación más complejo y es empleado en discursos orales o escritos que tienen también un alto nivel de complejidad. En ellos se presentan razones conectadas lógicamente
Y generalmente ocurre que quien escucha o lee el discurso acepta o rechaza estas razones también racionalmente. La crítica literaria, por ejemplo, se puede usar para vender un libro. En ella se analiza el libro, su contenido, su estructura, el lenguaje que utiliza, a quienes puede interesar y por qué. Todos estos se convierten en argumentos lógicos que conducen a quien la escucha o la lee a adquirir o conseguir prestado el libro y por consiguiente a leerlo. En un mismo discurso se pueden combinar varias estrategias de persuasión. La argumentación lógica no excluye la emotividad del emisor y del receptor. Esta emotividad está más allá de lo racional y no hace parte de las razones. Sin embargo, con frecuencia se mezclan y en muchas ocasiones el receptor no es consciente de que se están entretejiendo los dos tipos de estrategias persuasivas. Involucrar la emotividad permite poner lo emotivo por encima de lo racional, mezclar lo emotivo con lo racional o sustituir lo racional para suplir la falta de argumentos lógicos o para reforzar los argumentos expuestos. Todo ello con el objeto de convencer al receptor del discurso. En general, el discurso persuasivo o apelativo en los diferentes niveles y con las diferentes estrategias que hemos mostrado tiene un fin claro: convencer a alguien de algo.